La palabra terror es fuerte, pero hoy no hablamos del miedo a ejércitos o a inquisidores. Hablamos de un terror mucho más profundo, el terror de un sistema de creencias construido sobre arena al enfrentarse a una casa construida sobre roca. Hoy vamos a responder a la pregunta, ¿por qué las afirmaciones de la Iglesia Católica son un terror para la lógica misma del protestantismo? ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a hablar con la claridad que exige la batalla por las almas. Se acabó el falso ecumenismo que diluye la verdad por miedo a ofender. Hoy vamos a exponer, con la Biblia y la historia en la mano, la fuerza, la coherencia y la belleza de la fe católica, y al hacerlo, inevitablemente expondremos la debilidad, la contradicción y el caos del sistema protestante. No lo hacemos por odio, sino por un amor celoso por la verdad que es Jesucristo y por las almas que Él redimió. Y antes de que desmantelemos los argumentos, te pido que hagas dos cosas ahora mismo. Primero, dale me gusta a este video para que el algoritmo de YouTube se lo muestre a más católicos que necesitan ser fortalecidos y dejar de pedir disculpas por su fe. Y segundo, compártelo. Compártelo con ese familiar o amigo que está confundido, que ha sido tentado por los lobos con piel de oveja. Ayúdame en esta batalla por la verdad. Para empezar, seamos claros. El catolicismo y el protestantismo no son dos ramas del mismo árbol. El catolicismo es el árbol plantado por Cristo hace 2000 años. El protestantismo son las ramas que en el siglo XVI decidieron cortarse del árbol, creyendo que podían sobrevivir por su cuenta, conectadas solo a un libro. Hoy veremos los frutos de esa decisión. El protestantismo se basa en la idea de una relación individual con la Biblia. El catolicismo se basa en la relación del individuo con Cristo, a través de la familia visible y real que Él fundó, la Iglesia. Y esta diferencia lo es todo. El primer pilar de la Iglesia que causa un terror existencial al protestantismo es la historia. Para que el protestantismo tenga sentido, necesita que la historia de la Iglesia sea una mentira. Necesita creer en una gran apostasía, en un apagón de 1000 años donde la verdadera fe desapareció hasta que Lutero, Calvino y otros la redescubrieron. Pero la Iglesia Católica se para en medio de la historia, con sus cicatrices y sus santos, y con su sola existencia pulveriza esa ficción. Tenemos una cadena ininterrumpida de papas hasta Pedro. Tenemos los escritos de los discípulos de los apóstoles, como San Ignacio de Antioquía, que en el año 107 ya hablaba de la Eucaristía como la carne de nuestro Salvador y de la autoridad de los obispos. ¿Qué hace un protestante honesto cuando lee a los primeros cristianos y se da cuenta de que su fe era inconfundiblemente católica? El terror de la historia es el terror de descubrir que la iglesia que te dijeron que era una invención corrupta de la Edad Media es en realidad la iglesia de los mártires, la iglesia de los apóstoles. El segundo pilar es el terror de la unidad. Jesús rezó con agonía por la unidad, y el sistema de la sola escritura ha producido el resultado exactamente opuesto, un caos de más de 45,000 denominaciones que se contradicen en las doctrinas más básicas. La Iglesia Católica, en cambio, con sus 1.300 millones de miembros, mantiene una unidad doctrinal que es humanamente inexplicable. ¿Cómo es posible? Porque nuestra unidad no se basa en la opinión de cada uno, sino en la obediencia a la autoridad que Cristo instituyó, el magisterio del Papa y los obispos. El papado no es una tiranía, es el antídoto de Cristo contra el caos. Es el principio de unidad visible que Él le dio a su familia. La unidad de la Iglesia Católica es un milagro silencioso que grita cada día, y es un terror para un sistema cuya única constante es la división. Expone la bancarrota de la interpretación privada como un camino fiable hacia la verdad. El tercer pilar es el terror de la realidad sacramental. En su afán por distanciarse de Roma, gran parte del protestantismo vació los sacramentos de su poder. La Eucaristía se convirtió en un símbolo, la confesión en un recuerdo, y la fe se convirtió en una idea, en una experiencia intelectual o emocional. Y la Iglesia Católica se para frente a este cristianismo desencarnado y presenta el escándalo de un Dios que se atreve a ser físico, tangible. El terror de un Dios que no se queda a una distancia segura, sino que se hace tan real que puedes comerlo en la Eucaristía, tan cercano que escuchas su voz de perdón a través de un sacerdote, tan audaz que te da a su propia madre para que sea tuya. Para una fe que se ha vuelto cómoda en lo simbólico, la fisicalidad radical de la fe católica es aterradora.
porque te exige no solo creer en una idea, sino encontrarte con una persona real y presente en los sacramentos. Y aquí llegamos al clímax, al por qué la suma de estos pilares es tan fundamentalmente desafiante. El terror de la Iglesia Católica para el protestantismo es que si la Iglesia Católica es lo que dice ser, histórica, una y sacramental, entonces la Reforma protestante no fue una restauración, fue una rebelión. No fue un redescubrimiento de la verdad, fue un abandono de la casa familiar. Y esa es una conclusión aterradora de contemplar. Obliga a una elección. O la Iglesia Católica es la gran impostora de la historia, o es el cuerpo de Cristo en la tierra. No hay una posición intermedia cómoda y segura. En conclusión, la fuerza de la Iglesia Católica, la verdad que defiende, es un terror para las teologías construidas por hombres. Porque la historia, la unidad y los sacramentos no son nuestros argumentos, son los regalos de Cristo a su esposa. Nuestra tarea como católicos no es avergonzarnos de estos dones, es entenderlos, amarlos y defenderlos con una valentía santa. Es dejar de jugar a la defensiva y proclamar con alegría que estamos en la casa que Cristo construyó, la única que tiene la promesa de su fundador de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si esta defensa apasionada de la fuerza y la verdad de la Iglesia Católica ha encendido tu corazón, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la promesa fundamental de Jesús en Mateo 16. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.